Vamos al libro de Santiago en el capítulo 1. Sabemos que James. Sabemos que el libro de Santiago está dirigido a la iglesia. Entonces cada palabra que está escrita aquí pues es para cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, no tome lo que cada uno de ustedes necesita. Lo que no necesite, guárdelo, porque en otra ocasión lo podemos necesitar. A veces que decimos, esta palabra no es para nosotros. No, claro que sí, porque en un futuro la podemos ocupar y hay que acordarnos de lo que aprendemos día a día. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 19, capítulo 1, versículo 19. Amén. El estudio de hoy dice, Dios escucha nuestra conversación. Amén. Y sabemos que Dios escucha todo lo que hablamos, lo que pensamos. Amén. ¿Verdad? Dice un estudio científico, ¿verdad?, del hombre, que una persona habla alrededor de 30,000 palabras al día. Imagínense cuántos libros no se pudieran escribir. Amén. Y en tu vida hasta el día de hoy, pues ya tendríamos una biblioteca de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría de todos los libros que están escritos nos avergüenzan, porque no han salido buenas cosas de nuestra boca. Amén. Y el Señor lo sabe, ¿verdad? Amén. Entonces, esta tarde dice la palabra del Señor, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Aleluya. Aquí nos está dando un consejo bien sencillito, Santiago, ¿verdad? Dice que seamos prontos para escuchar. Amén. Y cuando escuchamos tenemos que aprender a procesar lo que nos están diciendo. Porque a veces en ocasiones no dejamos terminar a la persona y ya estamos contestando. Así es mi hermana Reina, yo le digo a ella, aprende a callarte, porque habla bien rápido. Y le digo, no, cállate, porque te has metido en muchos problemas en el trabajo, con nosotros. Y hasta mi mamá de broma le dice guajolota, porque los guajolotes que no se calla porque está más alegre. Entonces le decimos, cállate, aprende a escuchar. Amén. Porque no dejas terminar a las personas y tú ya estás contestando. O sea, apenas están diciendo, fíjate que no barriste bien aquí, y lo ya, no, pero yo sí barrí, pero no te termino de explicar lo que te quiero decir, ¿verdad? Con qué afán te lo estoy diciendo. Entonces, aquí Santiago nos está dando ese consejo, dice que seamos prontos para oír, pero tardos para hablar. Amén. En la actualidad, hermanos, sabemos que ahorita muchas redes de comunicación, ¿verdad? Las televisiones, los radios, muchas comunidades que se han levantado, ¿verdad? Las feministas, los hombres también, hablan sobre la libertad de expresión, pero no se fijan ellos el daño que están ocasionando al hablar cosas que lastiman a las personas. Y ahorita vamos a hablar, el estudio es en el capítulo 3, que habla sobre la lengua, en el libro de Santiago. Amén. Y vamos a ver qué tan lastimoso es ese miembro tan pequeñito que tenemos nosotros en nuestra parte de nuestro cuerpo, que lo llega a llamar, que es una parte que nos envenena. Fíjese, tanto así, que te llega a envenenar todo tu cuerpo. Entonces, qué tan lastimoso es esa parte del miembro que tenemos, ¿verdad? Que no sabemos todavía controlar. Dicen que Santiago mismo lo dice, que no hay una persona todavía que sepa domar ese miembro tan pequeñito. Y vamos a comenzar en el versículo 1. Y en el versículo 1 nos está dando un consejo a las personas que estamos aquí enfrente, o que podemos compartir palabra a las personas que están afuera, no nomás
a las que predican aquí enfrente, sino a las que están predicando también afuera. Amén. No significa que tengas un puesto de pastor, ni tampoco que tengas un puesto de apostólico, nada, ningún tipo de etiqueta, simplemente que tú vayas y compartas palabra. Amén. Aquí nos está dando un consejo a cada uno de nosotros, Amén. que tengamos mucho cuidado, y dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, cuando nosotros queremos compartir la palabra, en no quererte engrandecer con alguien, en quererte tomar el puesto como maestro, porque recordemos que el único maestro es Aleluya. nuestro Señor Amén. Jesucristo, Amén. ¿verdad? Entonces no te pongas esa etiqueta de maestro. Tú estás compartiendo la palabra, no te Amén. enaltezcas, es lo que te está diciendo, no te levantes el cuello, no Amén. quieras humillar a la gente, no quieras decir, es que yo sé más que tú, o es que mira, aquí dice y esto y lo otro, y le estás dando palabra y palabra y palabra, y de tanta palabra que te sale, a veces hablas palabras tuyas, Amén. te sale de más. Amén. Entonces hay que saber controlar lo que tenemos que explicarle a la otra persona. Si el Señor te está compartiendo palabra de salvación, dedícate nomás a hablar palabra de salvación. Amén. Estúdialo en tu casa, prepárate y nada más comparte lo que es la palabra de salvación. Si el Señor te está compartiendo palabra del Apocalipsis que le habla sobre el final, prepárate sobre eso. Como un ejemplo tan fácil, ¿verdad? No te acabas de hacer salvo y quieras abrir el libro de Apocalipsis, no le vas a entender. Yo todavía hasta la fecha no le entiendo al libro de Apocalipsis. Lo he leído y lo he leído y lo he leído y no le entiendo. Entiendo que Jesucristo es el principio, el fin, el alfa y el omega, pero nada más hasta ahí, ¿verdad? Y hay cosas que sí le entiendo, pero ya cuando habla las cosas como figurativas, ¿verdad? Que de león y de la cabeza de león y que las coronas, yo no le entiendo. Entonces hay que tratar, ¿verdad? Nada más de especificar o explicar a la persona, que Dios te ponga enfrente solamente lo que la persona necesita. Amén. No te enaltezcas. ¿Por qué? Porque hablando de más, hermanos, podemos echar a perder la palabra del Señor. Amén. La ensuciamos. La ensuciamos. Ya la palabra te la está dando Jesucristo limpia, y al hablar y al hablar y al hablar, al hablar, la ensucias. Entonces al último la persona ya quedó asqueada porque ya no te entendió ni lo que le dijiste, y dijo, pues sabes qué, mejor pues no te entiendo. Entonces hay que aprender a hacer eso, ¿verdad? De que a poner atención a lo que el Señor nos está ahorita dando como consejos. Dice, no te hagas maestro, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. También, hermanos, aquí nos está dando la advertencia. Dice, no hables de más, no te levantes el cuello. ¿Por qué? Porque te vas a dar la condenación, te vas a condenar tú mismo. Te está dando la advertencia de lo que está, la consecuencia del hablar de más. Entonces, es mucha responsabilidad toda la persona que se para aquí enfrente. Es mucho el esfuerzo la persona que se para aquí enfrente. Y se le tiene que dar el valor, ¿verdad? A nuestro pastor principalmente, que es el que se sube ahí enfrente, tanto a las personas como a las que invita que se suban ahí enfrente. Hay veces que sí, venimos cansados, que nos da sueño, que nuestro cuerpo está cansado, todo eso se comprende. ¿Pero por qué? Porque cuando uno viene a la casa del Señor, te da la paz, Jesús. Ahorita venía platicando con mi hermano Alejandro y le decía yo que en la iglesia del pastor Mancías había una hermana que siempre que venía los miércoles se sentaba al final, y ella nomás llegaba, se acababan los cantos y ella se quedaba bien dormida, y ella descansaba y predicaba, se estaba la predicación y todo, y ella descansaba. Y ya un día yo le pregunté, ¿verdad?, a la hermana Hortensia, y le dije, hermana, la hermana viene cansada, así. Dice, sí, es que ella trabaja mucho y esto y lo otro. Pero imagínese si te toca dar la palabra y ves a alguien que se está durmiendo y tú no conoces, empiezas a juzgar, ¿verdad? Y a criticar y a levantar falsos. Entonces también por eso también aquí también nos habla sobre el freno de la lengua, ¿verdad? De que no, ¿cómo se dice?
ese miembro tan pequeñito lastimamos a las personas que están sentadas y no conocemos cómo vienen ellos. Amén. Bueno, ahora vamos a pasar al versículo 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y sabemos en sí que hasta el día de hoy, ¿verdad? No conocemos a nadie que sea un varón perfecto, nada más que el Señor Jesucristo. Amén. La perfección, sabemos que estamos en camino hacia la perfección. La perfección la vamos a tener cuando subamos al cielo. Y aquí, cuando está hablando, perdón, de que dice que, dice, capaz de refrenar todo el cuerpo. ¿Qué es refrenar todo el cuerpo? Si tú refrenas ese miembro pequeñito, dice que podemos llegar a refrenar todo nuestro cuerpo porque ya no caminamos hacia el pecado. Porque la lengua, hermanos, es un paso muy esencial para llegar hacia el pecado. Aquí lo enfatiza bastante el libro de Santiago, que ese miembro tan pequeño dice que nos llega a contaminar todo nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo. Amén. Y vamos en el versículo 3 dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Como un aparato tan pequeñito, ¿verdad? El que usan los caballos para frenarlos, ayuda a que ellos obedezcan y los guían. No sé si se han fijado, alguien que se haya montado a un caballo, dirige hacia dónde van y los mueven hacia un lado para que giren a la derecha, para que giren a la izquierda. Imagínense que nosotros lleguemos a tener eso para poder frenar este miembro, ¿verdad?, que nos está contaminando. Y un ejemplo lo da David en el libro de Proverbios. Dice, en el libro de Salmo. En el libro de Salmo, capítulo 39, versículo 1. Aleluya. Dice el rey David. Dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Fíjense cómo también el rey David le clamaba al Señor, ¿verdad? Porque él sabía el daño que podía hacer. Dice, atenderé a mis caminos. Dice, para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno. ¿Se fijan cómo es tan importante que lleguemos a frenar todas nuestras palabras para no lastimar? Porque así como podemos edificar, hermanos, también es fácil, ¿cómo se dice? Destruir a una persona. Así como se pueden levantar iglesias con bastante gente, cuando estás lleno verdaderamente del Espíritu Santo y que tu boca sale pura palabra del Señor. Asimismo, cuando tú hablas cosas que no son, asimismo destruyes iglesias, y hay iglesias que se quedan vacías. Y en la actualidad sabemos que muchas personas también se acarrean problemas cuando van manejando. La otra vez nos estaba platicando también nuestro pastor, ¿verdad?, que cuando van manejando y se te meten los trailers y te enojas, y uno pues hablas y luego te exaltas y te enojas y dices tú, oye, espérate, pero ¿por qué en vez de maldecir o en vez de enojarte, por qué no oras por ellos? O también orar por uno, ¿verdad? Y decir al Señor, cuídanos y protégenos, porque sabemos cuánta gente no ha muerto en un accidente de esos. Y al contrario, no, nos enojamos, entra la ira luego. Y también el rey David habla aquí en el Salmo 32, 9. Capítulo 32, versículo 9 dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Fíjense cómo nos está diciendo, no seas como el caballo o como la mula, porque ellos no tienen entendimiento, nosotros sí. Eso es lo que nos diferencia de un animal.
Sabemos nosotros que nuestro organismo es parecido a los animales, como nos han comparado con los simios. ¿Qué es la diferencia? Que nosotros podemos hablar. Ellos se comunican con gritos, con señas, pero nosotros no, nosotros hablamos y ellos no. Dicen que en la actualidad los médicos experimentan muchas cosas con los cuerpos de los puercos, porque dice que nuestro organismo por dentro es parecido al de un puerco. Entonces los cirujanos, los estudiantes practican con cerdos, y aquí el rey David nos dice: no seas como un caballo ni como una mula, porque ellos no tienen entendimiento, tú sí lo tienes. Amén. Tú sí lo tienes, y si el Señor esta tarde te está hablando, pues es porque lo necesitamos, ¿verdad? Sí, amén. Y esa es la palabra del Señor, dice que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Sabemos, ¿verdad? Muchos animales en la actualidad que los domina el hombre, los ha hecho como en los circos, en los acuarios, que hay animales mucho más grandes que los hombres, como las ballenas, que les enseñan a que hagan sus acrobacias y todo eso. Dice que porque nosotros como hombres podemos dominarlos, pero fíjense cómo no podemos dominar nuestra lengua. Amén. Podemos dominar animales grandes, pero nosotros mismos no podemos controlar este pequeño miembro, ¿verdad?, que nos hace daño. Ahora vamos a regresar otra vez al libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 5, capítulo 3, versículo 5, nos quedamos en el 4. Dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Aleluya. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Aquí también habla Santiago, pues, de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Primero de los animales tan grandes que los puede dominar el hombre, pero también de las naves, como lo que hablábamos de los trailers, de como el volante, ¿verdad?, que es pequeño a comparación del tamaño de un trailer, de los aviones, de los barcos, y los podemos dirigir nosotros como hombres. Dice, pero como nosotros la lengua no la podemos controlar. Y ahora aquí la está comparando como cuando hay catástrofes de incendios. Las personas que han hecho campamentos o que hacen lumbre para la carne o algo, ustedes saben que si estás cerca de algo seco alrededor, tienes que mojar primero, o cuando quemas basura, tienes que quemar primero alrededor, humedecer, porque una chispa que tú caigas para afuera es algo que no vas a poder controlar, un fuego, y hay destrucciones de casas, muere familia. Entonces, ahora hemos visto, ¿verdad?, en televisión como en California, los incendios forestales, se pierden vidas humanas, se pierden animales, se pierden muchas cosas. Entonces así lo compara Santiago la lengua. ¿Por qué? Porque con una palabra, hermano, que si tú le comentas a una hermana, fíjate que la hermana esta traía unos zapatos que estaban así, y ella ya va y cuenta otra cosa. Y luego ya para cuando llegan los oídos de la hermana, resulta que ya le dijeron que los zapatos de ella eran de otro color y que no tenían esto, y que entonces cómo se va haciendo algo de una chiquito, se va haciendo algo tan grande y que puedes destruir muchas cosas. Amén. Dice la palabra del Señor en el número 6, dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Fíjense, tanto así como lo compara Santiago, ¿verdad? Da miedo de lo que está tratando esto. Y vamos al libro de Proverbios. Sabemos que el libro de Proverbios también son consejos. El libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 27. 16:27 dice la palabra del Señor, dice: el hombre perverso cava en busca del mal,
y en sus labios hay como llama de fuego. ¿Se fijan cómo nos está diciendo, verdad, que aventamos lumbre, fuego, destrucción al hablar cosas que no son buenas para nosotros? Y tenemos que ser bien precavidos, hermanos, de la manera en que hablamos, de la manera en que nos comportamos. Ahorita en la actualidad sabemos de muchos niños que se han suicidado por el bullying de la palabra, el poder de la palabra, del poder del hablar de otras personas que los lastiman y que llegan ellos hasta matarse. Por eso es la destrucción tan grande, y eso a veces nosotros no tenemos el control de que, porque los papás no estamos al pendiente de nuestros hijos, de enseñarles el respeto y amar al prójimo. ¿Por qué? Porque a veces estamos ocupados en tantas cosas, en otras cosas, nos preocupamos por los problemas de la casa, que lo económico, que la comida, tantísimas cosas que ponemos en medio y no ponemos atención en eso, de que tantas cosas que se están, personas, vidas que se están destruyendo nada más por el hecho de hablar algo malo. Yo era una persona bullying, malamente cuando yo era niña, siempre fui muy peleonera, y agredía a otros niños, y pues hasta el día de hoy le pido perdón a Dios todavía, ¿verdad?, de aquellos niños de los que yo me burlé, de los que yo ofendí. Porque digo yo, ¿qué tal si les hubiera pasado algo por lo que yo me burlaba de ellos o les decía? Y no significa que mi mamá no hubiera estado al pendiente de mí, ni que mi mamá no me pusiera reglas, porque en mi casa siempre hubo reglas. Mi mamá fue una persona estricta, como muchas veces lo ha comentado Juan, pero pues así, ya cuando yo salía de mi casa, pues ya mi mamá ya no estaba, ¿verdad? Entonces, pues ya mi mamá no se daba cuenta de cómo yo me comportaba, entonces pues ya afuera hacíamos lo que queríamos y ya hablaba uno pues tonterías. Por eso les digo, si Dios me pasara una película de mi vida, yo me avergonzaría de lo que, tantas cosas que hice, ¿verdad? Y tanta gente que ofendí, pero pues gracias le doy al Señor por la oportunidad que me dio de haberme rescatado y de haberme, de estar en un proceso de cambio, porque no les voy a decir que estoy 100% cambiada, no, estamos en el proceso de la perfección, estamos en el proceso de cambiar. Y aquí el consejo que nos da Santiago, ¿verdad?, es de que si tú quieres cambiar, si tú quieres que de tu boca salgan palabras buenas, tienes que estar dentro de la palabra del Señor. Tienes que estar, allá en otra iglesia que íbamos en Monterrey, una hermana decía, grábense un versículo en la memoria, por semana, un versículo a la semana, tráiganlo todo el día, y sí, hermano, sí funciona, porque estás en el versículo, ¿verdad?, grabándotelo. Y ya cuando te enojas, pues ya evitas a veces decir una mala palabra, o dices, pues ya dices, ay Dios, y se te olvida la mala palabra, pero porque estás concentrado en el Señor. Pero cuando uno se desvía tantito, acuérdense que nos jalan para acá, entonces ahí es donde caemos, y ahí es donde nos resbalamos, y ahí es donde pecamos. Y aquí nos está diciendo que nos está contaminando todo el cuerpo, no te contamina nada más poquito, estás contaminándote todo. Vamos a seguirle aquí en el libro, en el número 7 dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede ser pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Eso es lo que hablábamos, que te llegas a quitar la vida, y a veces no nos damos cuenta de eso, de que a veces cuando llega un hermano y tú lo ves caído, y en vez de arrimarte y preguntarle, hermano, ¿puedo orar por ti? No necesitas saber por lo que está pasando, eso ya estás entrando en chismes, eso ya es entrar en
en un chisme, en querer saber de su vida. No, simplemente, hermano, puedo orar por ti, Amén. porque el Señor me dio el sentir, o simplemente porque vi tu rostro, ¿verdad? Que necesitas oración, Amén. o dime qué necesitas, pero no, a veces nos interesa más saber qué es lo que le pasó que el orar por él. A veces está más interesante qué fue lo que le pasó, porque así ya hablas con el otro hermano y le dices, fíjate que le está pasando esto y esto y esto, y luego empiezas, pero yo me imagino que fue por esto y esto y esto. Oye, no te estés imaginando. ¿Por qué? Porque la imaginación esa no existe. Entonces hay que buscar, como dicen, la guianza del Señor, ¿verdad? Yo le digo a Dios, ayúdame a que tu palabra sea lumbrera a mis pies, como dice el Salmo, ¿verdad? No siempre estamos, hermanos. Eso es lo que a veces nos entristece. Amén. Pero el Señor nos conoce. El Señor Amén. sabe que somos humanos, el Señor sabe que caemos, el Señor sabe que por eso dicen, ¿verdad? Que mientras tengamos vida hay esperanza. Amén. Y hay que ponernos a cuentas con Dios todos los días, todo el tiempo que podamos ponernos a cuentas con el Señor. No recordarlo cuando estemos pasando por una necesidad. Sabemos que es cuando más nos acordamos de Dios, Amén. cuando estamos pasando por esa necesidad, pero Él nos conoce, Él es bueno, Él es bueno con nosotros y es misericordioso. Y dice el número 8, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. El 8 ya lo habíamos leído. El 9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Aleluya. Fíjense, hermano, que es muy triste que a veces nos dedicamos 6 días a la semana a maldecir, y el domingo que venimos a la iglesia levantamos las manos y adoramos a Dios. Hay muchos de esos, hay muchos cristianos así, Aleluya. que los 6 días se dedican a destruir y a hablar y a hablar y a hablar y a hablar, y el 7º día que toca venir a la iglesia levantan las manos y adoran al Señor. Es triste la realidad. Amén. Es triste, y no estamos para juzgar, estamos para orar por ellos, estamos para orar unos por los otros, estamos para levantarnos las manos unos por los otros. Como decía nuestro pastor, si él ahorita está lastimado de su columna, que nosotros seamos la columna de él. ¿Qué significa? Que el día que él no pueda venir porque se sienta mal o que le duela, nosotros poder venir a abrir la iglesia, a apoyar, a traer un salmo. Todo es responsabilidad. Todo lo que el Señor, todo lo que hagas para el Señor es gratificante para tu vida. Amén. Y es una responsabilidad tan grande que cada uno de nosotros llevamos, como nuestro hermano Martín cuando trae el inicio de la palabra. Siempre es el comienzo del servicio, siempre. Y hay que poner mucha atención. A veces que llegamos tarde y nos lo perdemos. Y luego ahí ando preguntando, oye, ¿cuál salmo fue el que dijo el hermano? Y ahí ando leyéndolo en la casa, pero ya te lo perdiste. O sea, es algo que todos tenemos una responsabilidad aquí. Somos parte del cuerpo de Cristo, todos. Aunque seas la uña, eres alguien importante del cuerpo de Cristo. Nunca te sientas menos porque vienes y barres de iglesia, que porque no puedo barrer, que porque me duele. Mi mamá ahorita que le duelen sus huesos, pues no ha podido venir a limpiar la iglesia, ¿verdad? Ella no se tiene que sentir menos, porque el día que no viene, pues la extrañamos, ¿verdad? Igual también cuando no viene nuestra hermana, igual cuando no viene la hermana Betty, cuando no viene Vicky todavía no hace nada, ¿verdad? Pero que no, cuando no viene Vicky también la extrañamos. Entonces todos somos importantes, todos. Entonces hay que sentirse grandes, hay que sentirse, ¿cómo se dice? Tomen el valor, hermano, que Dios nos da a nosotros. Porque a veces tenemos la mala costumbre de decir, es que no lo merezco. Sí lo mereces. Si estás aquí es porque lo mereces. Si estás leyendo la palabra del Señor es porque lo mereces. Dios por eso te puso aquí. Amén. Porque te está dando una oportunidad. Aleluya. Date el valor que Dios te dio. Amén. Date el valor porque Dios ya te sacó del fango. Amén. Date el valor. Si ya ese paso para el Señor. Si Dios te da la oportunidad de venir a la iglesia,
y pecaste antes de venir a la iglesia, dale gracias a Dios que llegaste Amén. para poderle Amén. pedir perdón, Amén. porque hay mucha gente que no llega, hay gente que pecó y no llegó y a lo mejor ya se fue para el cielo, ¿verdad? Entonces llega ya con el Señor y quién sabe si el Señor lo vaya a recibir. Entonces por eso mejor hay que venir y estar a cuentas con el Señor. Amén. Aquí Santiago, le digo yo a Nancy, siempre le he dicho a mi libro de Santiago me gusta mucho porque nos habla fuerte, nos da consejos fuertes y nos dice, ¿verdad? Él que ponte a cuentas con el Señor, ponte todos los días a cuentas con el Señor. Dice, vamos a leer el número 10. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Aleluya. Así ya tan sencillito te lo dice. Esto no debe de ser así. Amén. Es triste, pero para eso estamos aquí. Ora por tu hermano. Que no vino, ora por tu hermano. Que se cambió de iglesia, ora por tu hermano. Que están hablando de él, ora por tu hermano. Y que los que están hablando de él, pues ora por los que están hablando de él. Porque nunca vamos a terminar. Si queremos investigar qué es lo que está pasando, entramos al juego del chisme. Entramos al juego del chisme. Y dice la palabra del Señor en el número 11, dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos, cuando aquí estamos hablando ahorita también de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de comportarnos, también vamos a recordar un poquito cuando Pedro pasó por una situación con el Señor Jesucristo, que cuando fueron por él los soldados que se lo iban a llevar para la crucifixión, ¿se acuerdan que el primero que saltó fue Pedro, enojado, y sacó su espada y le cortó la oreja al soldado? Y Jesucristo le dijo que no hiciera eso, le volvió a reponer su oreja al soldado, ¿verdad? Entonces vamos a leer un poquito en el libro de Mateo. Fíjense cómo es tan importante nuestra manera de hablar, porque eso nos ayuda bastante a que la gente nos distinga. Dice Mateo 26, versículos 69. Después de que ya se llevaron a Jesucristo para la crucifixión, todos sabemos que a los apóstoles, ¿verdad?, tuvieron miedo de que los reconocieran y les pasara a ellos lo mismo, y empezaron todos a esconderse y a huir. Amén. Y pues uno de ellos también fue Pedro. Ya estamos ahí en el libro de Mateo 26, versículo 69, dice: Amén. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí también: este es el que estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Se fijan cómo es tan importante la lengua, de que lo reconocieron nomás con el simple hecho de cómo él hablaba? Amén. Entonces es igual con nosotros. Cuando nosotros andamos en la calle, si tú hablas aunque traigas corbata y traigas la Biblia bajo el brazo, pero tú estás, no hombre, tú, que quién sabe qué, no hombre, estás enojado, ¿tú crees que van a creer que eres cristiano? ¿Tú crees que van a decir: mira, él es el que habla de Jesucristo? Se van a burlar de ti. Amén. Y no nomás de ti, se van a burlar de Jesús, porque estás pisoteando la sangre de Cristo. Aleluya. Cuando vemos a alguien que habla como los cubanos, tienen ellos su acento, los mexicanos, todos se distinguen por su manera de hablar. Igualmente nosotros. Había una anécdota de dos personas que se encontraron, ¿verdad? Y le decía, uno era cristiano y el otro no, y le dice: oye, pero ¿por qué
tú no quieres acompañarme a la iglesia. Dice, no, yo aquí estoy bien. Dice, yo nomás lo único que sí te quisiera aconsejar es que seas un buen cristiano y una buena persona para llevar la palabra de Dios. Dijo, pero tú, ¿por qué no? Dijo, mira, es que te voy a decir la verdad. Dice, mi compañero, él trabajaba en un banco. Dice, mi compañero, él va a la iglesia. Dijo, resulta que viene una viejita y lo reconoce y dice, ay, tú eres compañero del muchachito, vamos a poner Jesús. Tú eres del muchachito Jesús, el que canta en la iglesia. Ay, él tiene una voz tan angelical, tan bonita que canta. Y ay, el Señor nada más se quedó viendo y dijo, sí, yo soy compañero de él. Dijo, ay, deberías de ir a la iglesia, él canta tan bonito y que quién sabe qué. Y el Señor se quedaba así muy serio y ya cuando se fue la viejita dice, pues en la iglesia cantará angelical, dice, pero aquí parece el diablo, nada más donde anda enojado porque las cuentas no le salen, que porque le faltó dinero. Entonces fíjense, por eso digo, tanto nos hace caer nuestra manera de hablar. Entonces hay que poner mucha atención, ¿verdad? Y vamos a terminar, dice el 12, hermanos míos, nos hace una pregunta, dice, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce, agua salada y dulce. Y pues con esto cerramos, hermanos, sabiendo que de nuestros labios no podemos hablar, puede salir palabra de bendición, igual de maldición, pero todo depende de ti, todo depende de cómo estés con el Señor, todo depende de cómo quieras tú estar dispuesto a que si quieres que la iglesia esté llena y que haya almas salvadas, o que si quieres que todavía sigamos con bancas vacías y que todavía las almas estén allá afuera perdiéndose, ¿verdad? Porque nuestro testimonio cuenta mucho, nuestra manera de llevar el evangelio, nuestra manera de hablar. Prepárate, hermano, cuando encuentres una persona que necesite palabra de salvación. Prepárate cuando una persona ocupe oración, porque no sabemos, hay veces que se nos muestran personas en el camino y a veces que decimos nosotros, no, es que el Señor pues todavía no me pone a nadie, y pues te va a decir Dios, ¿cómo que no? Pues si la vez pasada te puse a alguien y no la viste. Entonces cerramos con el versículo con el que comenzamos y dice el 1:19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Dios me les bendiga, hermanos, y que cada uno de ustedes, el Señor les bendiga grandemente. Amén.